Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gracias por estar aquí, gracias a los hermanos que están conectados con nosotros. Efesios capítulo 4, por favor, en su Biblia. Efesios capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 1, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 1. La Biblia dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La carta a los Efesios está dividida en dos partes. La parte doctrinal, que son los primeros 3 capítulos, y la parte práctica, que va desde el capítulo 4 hasta el final, hasta el capítulo 6. Así es que en este versículo 1 del capítulo 4 arrancamos la parte que tiene que ver con la aplicación de las enseñanzas que hemos venido aprendiendo en los primeros 3 capítulos. La palabra andar es la que se destaca aquí en estos capítulos. Y por eso empieza diciendo que debemos andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En la pantalla puede ver un resumen de lo que vamos a aprender hoy. Aquí Pablo ruega que vivamos al nivel de la posición que ahora tenemos en Cristo. La primera característica donde debemos mostrar una diferencia en nuestra manera de vivir es en la unidad que debería existir en nosotros. Así arranca la parte práctica, enfatizando la unidad de la iglesia. Es interesante que al observar estos 3 capítulos, 4, 5 y 6, nosotros en la pantalla podemos observar la palabra andar, que es la palabra que se enfatiza en estos 3 capítulos, que hacen referencia a la manera de vivir. Y ese andar debe observarse en 4 diferentes áreas en la vida del creyente. El andar del creyente en la iglesia. Vamos a hablar este domingo y el próximo acerca de eso. El andar del creyente en el mundo, el andar del creyente en el hogar y el andar del creyente y la lucha de vivir como a Dios le agrada. Así es que toda esta sección, todos estos 3 capítulos están destinados a mostrarnos la parte práctica, la forma en que nosotros deberíamos vivir de acuerdo a nuestra posición en Cristo. El versículo 1 nos muestra la conclusión obvia. Yo pues, en conclusión, es lo que el autor está diciendo, en conclusión, yo preso en el Señor. Así es que conecta la parte doctrinal con la parte práctica, y en esa conexión nosotros debemos llegar a recordar que los 3 primeros capítulos nos han mostrado y nos han hablado a nosotros de las bendiciones que como creyentes hemos recibido. Nosotros somos conciudadanos del cielo, nosotros somos parte de la familia de Dios. Nosotros, al estar en Cristo, ha cambiado nuestra posición, y esa diferente posición que hoy tenemos en Cristo se debe reflejar en la forma en que usted y yo andamos, la forma en que usted y yo vivimos. La primera área donde se debe notar una diferencia es en la unidad que debe existir en nosotros. Esa unidad debe ser preservada. Y como un argumento para motivar la unidad a esta iglesia de Éfeso,
el apóstol Pablo hace referencia a que él está preso en el Señor. Yo pues, preso en el Señor. Él podría decir, yo estoy preso aquí en Roma, o yo estoy preso a causa de estas circunstancias difíciles que me han llegado. Pero este hombre entiende muy bien la soberanía de Dios y sabe que sus circunstancias, aunque son difíciles, están en control de Dios, y él, en vez de considerarse un preso por sus circunstancias difíciles, él se considera en un preso del Señor, porque sabe que Él está en control, y en su sabiduría Él ha visto como algo positivo en la vida del apóstol Pablo estar preso. El apóstol podría ordenarnos, podría mandarnos a vivir de acuerdo a la vocación que deberíamos vivir. En vez de eso, nos ruega: os ruego. Y esa palabra rogar tiene que ver con un aspecto emocional donde el autor, el apóstol Pablo, ve lo necesario de que estos hermanos que han entendido las bendiciones que Dios les ha otorgado, lo normal, lo natural, lo obvio debería ser: si entiendo cuánto he sido bendecido por mi Señor, dándome una grandiosa salvación, lo normal debería ser andar como es digno de la vocación con que fui llamado. No sabemos cuáles eran los problemas de unidad en la iglesia, pero el hecho de que la primera aplicación tenga que ver con un llamado a la unidad en la iglesia nos muestra que había algunos problemas. Puede ser que tenía que ver con el hecho de que la mayoría de los cristianos en esa iglesia eran gentiles y una comunidad pequeña de judíos, y estos dos pueblos desde años atrás tenían diferencias religiosas, raciales y culturales. Los judíos menospreciaban a los gentiles y los gentiles se sentían menospreciados por los judíos, y en esa relación difícil, aún llegando a Cristo, puede ser que todavía había roces de esas diferencias y de esa realidad. Cualquiera que haya sido el motivo, había problemas de unidad. La palabra de Dios en el Salmo 133, ahí lo ven en la pantalla, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno y delicioso para Dios cuando los creyentes vivimos juntos en armonía. El salmista saca la palabra armonía de la música. Y si usted sabe algo de música, va a llegar a recordar que un instrumento, una guitarra, un bajo, una batería son instrumentos distintos. Pero cuando esos instrumentos utilizan una misma partitura y tocan en la nota que deben tocar, aún a pesar de esas diferencias, esos instrumentos pueden tocar en armonía. El creyente y nosotros, con nuestras diferencias, cuando nosotros empezamos a vivir de acuerdo a nuestra partitura y ajustamos nuestra vida de acuerdo a la palabra, a pesar de nuestras diferencias, nosotros podemos experimentar la armonía tan necesaria en la vida cristiana. El apóstol Pablo nos da 6 instrucciones prácticas de cómo nosotros debemos aplicar estas instrucciones para experimentar la unidad en la iglesia. La primera instrucción en el verso 1 nuevamente dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Observe, primera característica: como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
El creyente en Cristo ahora tiene una nueva posición. Somos hijos de Dios, conciudadanos de los cielos. Y esa nueva posición debe llevarnos a vivir una vida nueva, una vida diferente. Si usted y yo no podemos observar una diferencia clara en la forma en que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo, y ahora que le conocemos, en verdad, casi no ha habido cambios en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Hay un problema. Hay un problema porque el autor nos manda a nosotros a vivir como es digno de la vocación que hemos sido llamados. Así es que debe notarse, debe verse una diferencia en la forma en que usted y yo vivíamos antes de conocer a Cristo y ahora estamos viviendo. Porque si no se nota una diferencia, no estamos viviendo con la dignidad que nuestra nueva posición en Cristo nos llama a tener. Una segunda característica para poder fomentar la unidad en la iglesia está expresada en el versículo 2 cuando el texto dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Observa, humildad. Humildad es el elemento necesario para que exista unidad entre nosotros. La humildad es la adecuada valoración que un creyente debe dar de sí mismo. No llegando al extremo de tener una autoestima baja, ni teniendo una autoestima que colinde con el orgullo, sabiendo que la gracia de Dios nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos, es gracias a su gracia. Y si Él nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de su gracia, ¿por qué debo jactarme si fue Él el que me dio eso? Así es que con esa perspectiva de que todo lo tengo por la gracia de Dios, yo debo llegar a evaluar mi vida de acuerdo a una justa medida, no pensando menos de lo que debo pensar de mí, pero tampoco irme al extremo del orgullo. No se puede trabajar con un orgulloso. No se puede servir con una persona orgullosa. No se puede involucrarse en una iglesia con una persona prepotente, una persona que se cree más que el resto. Y es por ese motivo que llega a ser tan importante la humildad como característica de nuestra vida personal para que nosotros podamos trabajar y relacionarnos y convivir como hermanos de manera adecuada, de manera correcta. Si usted y yo somos orgullosos, nuestro orgullo, a más de ser un pecado, es una barrera que nos impide trabajar juntos, porque siempre, aunque no lo diga, voy a estar menospreciando a aquella persona con la que pretendo tener una amistad y pretendo llegar a establecer un servicio para mi Dios. No me va a interesar trabajar con otro. No me va a interesar tener amistad con alguien que menosprecio. El orgullo es una barrera. La humildad no significa ser calladito. La humildad no tiene que ver con la pobreza. Hermano, le invito a mi casa, disculpará nomás, nosotros aquí somos muy humildes. Humildad no tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la riqueza. La humildad tiene que ver con una característica que nos lleva a valorarnos de manera justa, sabiendo que para Dios somos valiosos y por eso no debemos llegar a menospreciarnos, pero ese valor que yo tengo en Cristo no debe llevarme al extremo de sentirme orgulloso y no necesitar de otros porque yo soy muy grande a mis ojos. La humildad es importante
para fomentar la unidad. El versículo 2 nos da la tercera característica: con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. El Señor Jesucristo se define a sí mismo como manso y humilde. Y cuando personas llegaron a Él y le tentaron, le menospreciaron, le hablaron mal, le llegaron a hacer daño, Jesucristo tenía todo el poder para, con un simple chasquido, eliminarles a todos ellos. Pero Él tenía poder bajo control. No abusó de su poder y más bien por su gracia se mostró gentil. Y esa es la forma en la que nosotros aplicamos esa característica de mansedumbre. Tener poder bajo control, no abusar de la autoridad que podemos tener en cierto momento y en cierta circunstancia. Y en vez de mostrarnos prepotentes hacia otros, lo que debemos hacer es ser gentiles. La gentileza es la aplicación práctica de la mansedumbre. ¿Te ven como una persona gentil? ¿O te ven como una persona a la que hay que tenerle miedo? A la que observan que su ceño se frunce con toda facilidad. A la que saben que hay que tener cuidado en la forma en la que se habla porque se enoja por cualquier cosa. ¿Nos ven como personas gentiles en nuestro trato con otros? Cuando la gentileza nos caracteriza, es fácil establecer una amistad con una persona así. Es fácil relacionarse. Es fácil servir al Señor. Es fácil participar en un ministerio con alguien gentil. Y por ese motivo la mansedumbre llega a ser este tercer elemento importante que debe ser integrado a nuestra vida para que nosotros podamos fomentar la unidad en la iglesia. El versículo 2 menciona una cuarta característica: con toda humildad y mansedumbre soportándoos, observa, con paciencia los unos a los otros en amor. No sé cuál es la definición que tú tienes de paciencia, pero observa cuál es la definición que la Biblia da de paciencia. La capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. Así es que probablemente el concepto que nosotros tenemos de paciencia queda corto frente a la definición bíblica de la palabra paciencia. Hermano, esto no es natural para nosotros los seres humanos. Cuando alguien nos hace daño, nosotros nos vengamos. Cuando alguien nos hace daño, nosotros nos quejamos. Cuando alguien nos hace daño, nosotros protestamos. Eso es natural para nosotros. Por eso es tan importante que Dios esté llenando nuestra vida y esté controlando nuestro ser. Porque estas características no son naturales para nosotros. Cuando Dios está obrando en nosotros, nos cambia, nos transforma y podemos observar estas características presentes en nosotros, no porque hemos mejorado gracias a nuestro esfuerzo personal, sino porque Dios está trabajando y transformando nuestra vida. ¿Observaste al apóstol Pablo en el verso 1? Yo preso en el Señor. Si nosotros lo hubiéramos escrito, hubiéramos más o menos dicho esto: hermanos, yo estoy preso aquí en Roma y mi situación es horrible. Las cárceles no tienen la
los mínimos elementos para vivir correctamente. Tengo hambre, no tengo toda la ropa que necesito, la gente me trata mal, la gente me menosprecia, los guardias romanos abusan de mí, mi situación aquí en la prisión es horrible. ¿Te escuchas quejándose? Ni siquiera le echa la culpa a las circunstancias difíciles. Él dice, yo soy preso del Señor. Él está en control de mi vida y de mis circunstancias. Y si a Él le ha parecido bien que yo esté preso aquí en este lugar, aunque para mí sea difícil y aun cuando yo no lo pueda entender del todo, yo sé que Él tiene razón y sé que esto va a ser útil para mi vida y para mi ministerio. Y cuando tú en tu relación con tus hermanos en Cristo, tú y yo llegamos a tener este tipo de paciencia, donde esas diferencias o esa palabra mal dicha por el hermano o esa acción mal realizada por mi hermano que me daña y me ofende, en vez de llevarme a quejarme y a decir, yo no quiero saber nada de este ministerio, yo no quiero saber nada de esta iglesia, yo no quiero ser maltratado aquí, yo no quiero recibir todo esto. Motivado por el amor, motivado porque todos nosotros tenemos nuestras diferencias, con paciencia y sin quejarme, soporto la herida que me hacen. No porque me voy a victimizar con eso, sino porque yo sé que solo es cuestión de tiempo para que yo haga lo mismo. Porque así como otros me hieren y dicen cosas que no deberían decir y hacen cosas que no deberían hacer, yo también soy así. Yo también he dicho cosas que no debo decir, yo también hago cosas que no debería hacer. Así es que comprendiendo nuestra humanidad y nuestra debilidad, mostramos paciencia en el trato el uno por el otro y en vez de abrir nuestra boca con quejas, ponemos ahí en la queja, ponemos amor y seguimos adelante sirviendo a nuestro Señor. El versículo 2 nos da una quinta característica. Soportándonos. Esa es la característica. Y ese verbo comunica algo que debe convertirse en un hábito. Y por eso soportando significa hábito de no vengarse. Porque en nuestra naturaleza, alguien me hace daño y yo le hago daño. Alguien dice algo malo y yo respondo de la misma manera. Y cuando nosotros aprendemos a soportarnos en amor, nosotros aprendemos a manejar las diferencias que tenemos de otra manera. El apóstol Pablo diría, y ahí tiene la cita en Romanos 12, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, dígame, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el bien, el mal. Observa una forma distinta de responder a las heridas que otros nos pueden hacer.
El versículo 3 nos muestra la sexta característica que nos ayuda a promover la unidad. El texto dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. La definición de esa palabra es un hábito, o debe convertirse en un hábito, de tener un profundo deseo, de tener un gran interés, de poner el mayor empeño por guardar la unidad del Espíritu. Así es que podemos preguntarnos, nosotros como creyentes estamos poniendo todo nuestro empeño, todo nuestro interés en guardar la unidad en medio de nosotros. Y puede ser que usted diga: yo no sabía que eso era mi responsabilidad. Yo pensé que llevarnos bien era un asunto de los líderes, era un trabajo de los líderes o del pastor. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando con la congregación, no está hablando a los líderes exclusivamente, está hablando a toda la comunidad y a la comunidad de creyentes que conformaba la iglesia de Éfeso. Él les está diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿De qué soy responsable yo? ¿De qué somos responsables cada uno de nosotros? Cuando nosotros no estamos cultivando la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarse en amor los unos a los otros, y en vez de cultivar esas características en mi vida, nosotros estamos chismeando, criticando, sembrando dudas, propagando rumores, manteniendo un espíritu no perdonador, cuando nosotros creemos que todo eso es una forma normal de vivir y que no es muy importante la cosa. Nosotros nos hemos convertido en una bomba de tiempo que promueve la desunión y promueve la división en la iglesia. Yo soy responsable delante de Dios de fomentar en mi vida la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el soportar en amor a otros. Y soy responsable de no promover los chismes, las críticas, ese espíritu no perdonador que nos separa, que nos divide. Y si yo no estoy haciendo eso, yo soy la causa, la razón de por qué la iglesia no está tan unida como debería estar. Estoy fraccionando, estoy dividiendo, soy el responsable de la desunión de la iglesia por la cual Cristo murió. Cada uno de nosotros debemos preguntar: ¿estoy fomentando la unidad en la iglesia? ¿O estoy fomentando la desunión y la división? No te quedes en el más o menos. O fomentas la unidad o fomentas la división. No hay más. Y si yo quiero fomentar genuinamente la unidad en mi iglesia, yo debo permitir que Dios me transforme en una persona humilde, mansa, paciente y que soporte a otros en amor. Y al mismo tiempo debo sacar de mi vida esos hábitos pecaminosos de el chisme, la crítica, el propagar rumores y el ser una persona que guarda resentimientos y que mantiene un corazón resentido porque alguien le hizo algo. Si eso no está pasando en nuestra vida, podemos concluir con toda seguridad que nosotros estamos dividiendo.
que nosotros estamos desuniendo a la iglesia. Un dato interesante y que puede llegar a sonar algo contradictorio es que nosotros no producimos la unidad. Si te fijaste, el verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, la unidad producida por el Espíritu en el vínculo de la paz. Es Dios quien produce la unidad. Es Dios quien logró la unidad en la cruz de Calvario. Nosotros somos responsables de guardar, de proteger, de mantener esa unidad que Cristo consiguió en la cruz de Calvario. Un detalle importante: las divisiones que podemos tener se basan básicamente en nuestras diferencias, en nuestra forma en la que vemos la vida, en nuestras costumbres, en nuestra forma de actuar. Pero sabes, la unidad que tenemos en Cristo se basa en 7 realidades eternas. La unidad en Cristo se basa en 7 realidades, cosas que son reales. Y esas realidades no son temporales, son eternas. Observa verso 4 y observa la lista de las 7 realidades. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Número 4, un Señor. Número 5, una fe. Número 6, un espíritu. Y número 7, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7 realidades eternas, conseguidas, producidas, realizadas por Dios. Así es que, hermano, debemos llegar a darnos cuenta que lo que nos une como creyentes es más grande, es más importante, es más eterno que aquellas diferencias que tú y yo podemos tener. Por la estructura de la forma en la que estos versículos del 4 al 6 fueron escritos, algunos ven aquí una declaración de fe, una forma, una compilación de doctrinas que se había memorizado y que se había aprendido a lo largo de el tiempo entre las comunidades cristianas. Esas 7 realidades nos dicen un cuerpo. Está refiriéndose a la iglesia. Y para referirse a la iglesia se utiliza la metáfora de un cuerpo, del cuerpo humano. Porque cuando tú te fijas en tu cuerpo, tú te das cuenta que nuestro cuerpo está formado por diferentes miembros. Aún los miembros que ocupan, que realizan la misma función. 2 manos. Esta no puede hacer ciertas cosas que esta sí es hábil. Y esta no puede hacer ciertas cosas que esta mano sí puede. Y aunque anatómicamente son lo mismo, en la función ocupan 2 papeles distintos. Y en medio de nuestro cuerpo, donde tenemos miembros distintos y diferentes, tú has escuchado a tu mano quejarse porque no quiere ser parte de tu cuerpo. O tú quisieras sacarte un riñón porque tengo 2, ¿y para qué 2? Uno nomás. No lo vemos así.
Y observamos cómo nuestro cuerpo es un tremendo símbolo de vivir en unidad en medio de la diversidad. Cuando nosotros somos un cuerpo en Cristo, una iglesia, aún en medio de nuestras diferencias, debemos aprender a vivir como nuestro cuerpo vive. Siendo diverso, ha aprendido a vivir en unidad. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y como iglesia de Dios debemos, en medio de nuestra diversidad, vivir en unidad. Nuestra segunda realidad es que tenemos al Espíritu Santo. Si tú recibiste a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo que vive en ti es el mismo Espíritu Santo que vive en mí. Es el mismo Espíritu que vive en todo creyente. No somos creyentes de primer orden y de segundo orden. Nosotros tenemos el mismo Espíritu. Una esperanza. Tú y yo vivimos en la esperanza de que nuestro Señor un día va a regresar por segunda vez. Y nos va a llevar a su presencia y vamos a llegar a estar en el cielo por la eternidad con Él. Tenemos la misma esperanza. Tú y yo tenemos al mismo Señor Jesucristo, que nos dirige, que nos guía, que nos ha dado su palabra para instruirnos, para mostrarnos el camino. Tú y yo tenemos la misma fe. Y probablemente la palabra fe está haciendo referencia a la agrupación de la totalidad de las doctrinas en las que creemos. Tú tienes la misma Biblia que yo tengo. Un bautismo. Y si se refiere al bautismo en el Espíritu, eso significa que tú y yo pertenecemos a la misma iglesia universal. Y si se refiere al bautismo en agua, significa que cuando nosotros nos bautizamos, fuimos parte desde ese momento de la misma iglesia local a la que pertenecemos, en la que nos congregamos y en la que somos nosotros familia y pertenecemos. Un mismo Dios y Padre. Tu Dios no es distinto a mi Dios. Es el mismo Dios. Así es que las 7 realidades que tú tienes son las mismas que yo tengo. Son las mismas que todo creyente tiene. Estas son realidades eternas, estas son realidades que no van a cambiar. Y cuando nosotros nos enfocamos en aquellas cosas que nos unen, deberíamos llegar a la conclusión de que son más grandes y son más importantes que las diferencias de temperamento, de forma de ser, que pueden llevarnos a la falta de unidad. Lo que nos une es más grande. Lo que nos une es eterno. Lo que nos une es más importante. Y por ese motivo nosotros deberíamos permitirle a nuestro Señor que Él desarrolle en nuestra vida humildad, mansedumbre, paciencia, soportarnos en amor, y deberíamos tomar la decisión de dejar de chismear, de dejar de hablar mal de otro, de dejar de mantener resentimientos en nuestro corazón, porque cuando hacemos esas dos cosas, en verdad estamos fomentando la unidad tan necesaria en la iglesia. Cuando Jesucristo oró en Juan 17, cuando oró por los creyentes que estaban ahí, y cuando oró por los creyentes que iban a poner su fe a lo largo de los años y de las generaciones, cuando Él pensó en un motivo, en el motivo más importante por el que orar,
por nosotros. Él dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Hermano, necesitamos darle la importancia que tiene la unidad entre nosotros. O nosotros estamos fomentando la unidad en nuestra iglesia porque somos personas humildes, somos personas mansas, somos personas pacientes, somos creyentes que nos soportamos en amor y hemos dejado de chismear y de resentirnos. O somos personas que estamos viviendo de tal forma que estamos dividiendo, que estamos desuniendo. Hermano, ¿en qué grupo estás? ¿Estás fomentando la unidad? ¿O estás fomentando la desunión? Andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos lo importante de la unidad. Gracias porque tú conseguiste esa unidad en la cruz de Calvario. E hiciste que formáramos un solo cuerpo, tuviéramos el mismo espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo y Dios. Y ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde. Que te dejemos obrar a ti para que se desarrolle en nuestra vida esa humildad, mansedumbre, paciencia y esa actitud de soportar en amor a otros. Para que de esa forma nosotros en verdad podamos llegar a fomentar la unidad. Ayúdanos a dejar el chisme. Ayúdanos a dejar esa práctica pensando que es una práctica divertida y una práctica que no afecta. Ayúdanos a dejar el corazón resentido y más bien fomentar el perdón entre nosotros. Padre, ayúdanos a aplicar estas verdades para en verdad estar promoviendo la unidad en medio de la iglesia por la que tú diste tu vida. Pedimos, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Y mientras usted sigue orando, por favor, cerrados sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso nos está indicando: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que nos recuerdes lo que tú dijiste ahí en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.